Antes de iniciar, quiero invitarlos a nuestra fanpage de Facebook, donde encontrarás todo nuestro contenido de horror. Les dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comencemos. Saludos a todos. Quisiera contarles algo que me sucedió hace unos 10 años, cuando me encontraba de visita en el pueblo de mi mamá. Vivimos en Estados Unidos, pero venimos seguido en vacaciones a Comala. Solo que antes de ir a mi relato, creo que sería conveniente decirles el contexto de la historia, es decir, de donde surge el ente escalofriante que nos persiguió a mí y a mi amigo Luis. Hace muchos años, en el tranquilo pueblo de Comala, comenzó a aparecerse un espíritu femenino horroroso. Era una entidad maligna que deambulaba por los cerros en las noches más frías y oscuras de invierno. Los que la habían visto describían a un ser terrible. Era la personificación del horror más profundo que podría sentir una persona. Tenía una figura esquelética, con la piel trozada como si se le hubieran sacado a piezas a fuerza de latigazos. Se le notaban pedazos de hueso entre los músculos desgarrados de su rostro, el cual apenas tenía facciones que hicieran pensar en que tenía una cara. Existía una leyenda que aterrorizaba a los lugareños. Era la leyenda de la mujer descarnada, una entidad maligna que deambulaba por el oscuro bosque en las noches más frías y oscuras. Se decía que su apariencia era la personificación del horror, una figura esquelética y sin piel, con ojos que brillaban con un hambre oscura y desesperada, que apenas eran dos cuencas con los globos oculares blancos de los cuerpos que llevan fallecidos muchos años. Todo había comenzado con una dama llamada Carmela. Se decía que Carmela había sido una hermosa mujer que vivía en el pueblo hace mucho tiempo. Era conocida por su belleza y su amabilidad, y todos en el pueblo la adoraban. Pero la belleza de Carmela también atrajo la atención de un hombre envidioso y oscuro. Muchos habían pretendido a la chica, pero los había rechazado a todos porque soñaba con unirse a un convento y dedicar su vida a Dios. Ella no tenía la menor intención de conocer amores de los hombres, por mucho que varios le habían ofrecido riquezas, tierras, una vida perfecta. Su respuesta era siempre la misma: no, muchas gracias. Me voy al convento dentro de poco. Algunos de los hombres la elogiaban por su devoción y se ofrecían a hacerle algunos regalos sin que ella tuviera que responderles los afectos de ninguna forma. Otros salían de su casa airados por la respuesta y juraban no volver a verla en toda la vida. Otros incluso decidían tomar los hábitos como prueba de que ellos también guardaban intenciones puras. Ella solamente se complacía en pasar sus días esperando la respuesta de una de sus tías, que ya era monja y que le aseguraba que dentro de poco se iba a abrir un sitio en su convento, el cual ya lo tenía apartado para Carmela. Su familia era pobre y numerosa, pero eso no los hacía menos felices y unidos. Así que aunque lamentaban que la muchacha tuviera que mudarse a un sitio apartado de ellos, les complacía saber que sería para el servicio de Dios. Todo hubiera marchado bien y no nos habríamos enterado de la historia de la mujer si no fuera por uno de los pretendientes, cuyo nombre se perdió en la historia, que quedó obsesionado con Carmela y se consumió por la envidia y los celos. La había conocido en una feria al santo local, a la cual ella había asistido para auxiliar con la misa y el servicio parroquial en general.
Tenía una sonrisa amplia, del tipo que tiene la gente que se sabe casi realizada en su vida. La gente del pueblo la quería mucho, y como ya sabían de su devoción, los muchachos locales no la molestaban con propuestas. Fue entonces que este hombre rencoroso se acercó a ella, comenzó a galantear como había aprendido en la ciudad, y como era un muchacho hermoso, sabía que pronto tendría entre las manos a Carmela. Pero cuando ella le dio la misma respuesta que a todos, él se retiró de la fiesta, humillado y enfurecido. A él no le bastaba la respuesta de que quería dedicarse a Dios. Le valía un bledo lo que quisiera. Era más importante el deseo que él llevaba por dentro. Movido por su oscuro deseo de poseerla, conspiró para destruir su belleza y con ella su vida, bajo la consigna de que si no era de él, no iba a ser de nadie. Buscó el conocimiento de antiguos rituales y oscuros hechizos, y finalmente encontró una manera de ejecutar su malvado plan. Una noche, mientras Carmela dormía plácidamente en su hogar, en ese momento estaba a solas porque su familia había decidido ir a una feria en el pueblo de al lado. El hombre envidioso ingresó a su casa y realizó el ritual maldito. Carmela despertó en medio de la ceremonia, pero era demasiado tarde. El hechizo se completó, y su piel se desprendió de su cuerpo de a poco. Fue terrible cómo la piel se desprendía en jirones, como si entes la estuvieran desgarrando y jalando de todas direcciones, para luego pasar a sus depósitos grasos, sus músculos, cada fibra de su ser que no estaba pegada a los huesos. Era arrojada a una nada misteriosa que no se podía percibir por ningún medio, dejándola en un estado de sufrimiento y horror inimaginables. El malvado había decidido dejarle los ojos, para poder ver cada onza de sufrimiento en esas bellas pupilas castañas, hasta que la vida se le extinguiera del cuerpo. El hombre había logrado su cometido, pero con lo que no contaba era que ese conjuro, gracias al dolor y la furia sufridas por Carmela, se combinaron con esa magia horrenda y dieron paso a un ser terrible. Algo falló en el conjuro que realizó el pretendiente rechazado y el alma de Carmela se quedó en su cuerpo. No expiró como lo haría normalmente un ser al verse enfrentado a ese sufrimiento, sino que se convirtió en la mujer descarnada. Carmela, ahora desfigurada y poseída por la oscuridad, huyó hacia el bosque, donde se ocultó en las sombras, gritando y gimiendo por el dolor físico y mental que estaba pasando. Desde entonces se convirtió en un ser vengativo que vagaba por los cerros, buscando venganza contra aquellos que habían llevado a cabo la transformación que la había condenado a su forma actual, que le habían impedido hacer algo tan sencillo como dedicar su vida a Dios, y que ahora la maldecían con un profundo caos. La historia de la mujer descarnada se transmitió de generación en generación en el pueblo, pasando de padres a hijos como una advertencia escalofriante. Los lugareños aprendieron a temer la noche y a evitar el bosque después del atardecer, temiendo encontrarse con la entidad maligna que una vez fue Carmela. Los años pasaron, y la leyenda de la mujer descarnada se convirtió en parte de la tradición oral del pueblo, y aunque se contaban historias de encuentros aterradores con ella, y muchos aseguraban haber escuchado susurros en la oscuridad de la noche, eran cada vez menos las personas que creían que realmente existiera. Pensaban en ella más como un suspiro de fantasía en medio de la monotonía del pueblo que como algo real. Aunque algunos eran escépticos, otros juraban haber visto sus huesos pálidos y sus ojos hambrientos en medio del bosque.
Recuerdo que era un día cercano a Navidad, aunque no podría asegurar por completo la fecha. Aquella noche en que las sombras del bosque se cerraron a nuestro alrededor como garras frías. Los árboles crujían en el viento de una manera que parecía susurros amenazantes, y el brillo de nuestras linternas solo servía para resaltar la oscuridad que nos rodeaba. Mientras avanzábamos, mi risa se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazada por una incertidumbre incómoda. Habíamos salido de la seguridad del pueblo para ver si nos encontrábamos con la mujer descarnada. Mi primo Luis había insistido mucho. Él vivía con sus padres en la Ciudad de México y se estaba muriendo de aburrimiento en el pequeño pueblo. Mientras nuestros pasos sonaban con fuerza en medio de la maleza, le pregunté si creía que realmente deberíamos estar haciendo eso. En un murmullo callado, porque desde que salimos del pueblo había estado mirando nerviosa en todas direcciones, esperando que no un ente, sino un coyote o cualquier otro animal nos saltara de entre la espesura. Luis rió, pero su voz carecía de la confianza que solía tener. Ambos teníamos apenas 15 años y no queríamos admitir que por dentro estábamos temblando como hojas. Me contestó que no fuera una cobarde, que la historia de la mujer era solo para asustar a los niños, y que lo que quería era poder fumar lejos de la vista de águila de sus padres y todas las personas del pueblo, que sobra decir, eran muy chismosas. Me mostró entre los dedos un cigarro lleno de esa planta verde que todos conocemos. En ese momento no la había probado, así que estaba emocionada por hacerlo por primera vez, y por eso la curiosidad le ganó a mi buen juicio y a mi miedo. Según Luis, unos metros adelante había un descampado donde podríamos fumar sin problemas, siempre y cuando no le tuviera miedo a la mujer descarnada. Esa parte la dijo en un tono muy burlón, como retándome a gimotear por el terror que sentía. Quise creer que tenía razón y que solamente me estaba preocupando a lo tonto, pero la oscuridad y los sonidos inquietantes del bosque comenzaron a afectar mis nervios. Continuamos avanzando, pero cada paso parecía llevarnos más profundamente en una pesadilla que solo crecía, que parecía ser cada vez más real a medida que avanzábamos. Mis ojos comenzaron a jugar trucos, viendo sombras inquietantes en cada rincón y cada rama retorcida. Sentía como si algo nos observara desde las profundidades del bosque, y brincaba a la menor provocación de mi primo, que a propósito gritaba o hacía sonidos extraños para asustarme cada vez más. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque. El aire se volvió pesado y opresivo, y el silencio era casi ensordecedor. Era como si el bosque entero aguardara expectante, como si supiera que habíamos desafiado una antigua maldición al aventurarnos allí. Entonces me di cuenta de la verdad. Él también tenía un miedo profundo que quería ocultar bajo el disfraz de ser un hombre adulto, de mundo, al que no le daba miedo nada. Lo vi por lo que en realidad era, tanto él como yo, un niño de apenas 15 años jugando a ser mayor, en medio de un sitio desconocido que nos desconcertaba. Estaba por prender el cigarro. Dijo que seguro con eso nos calmaríamos, cuando escuchamos un crujido a distancia de nuestros ojos. Fue entonces cuando lo vimos, una figura en la penumbra, de pie en el centro del claro. Era la mujer descarnada. Su esqueleto sin piel ni carne se destacaba contra el paisaje oscuro, y sus ojos vacíos parecían penetrar directamente en nuestras almas. Mi garganta se secó y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Luis y yo nos quedamos paralizados,
atrapados en el terror que se apoderaba de nosotros. La mujer descarnada no se movía, pero su presencia llenaba el aire con una sensación de horror absoluto. Apenas podía reaccionar, mis pies parecían pegados al piso con cemento. Le susurré con voz temblorosa que qué haríamos. Por alguna razón que a la fecha desconozco, siempre pensé que Luis era el líder de nuestra pequeña pareja. Teníamos la misma edad, pero creo que su personalidad extrovertida me hacía verlo como el mayor. Luis trató de hablar, pero solo logró balbucear incoherencias. La mujer descarnada comenzó a avanzar hacia nosotros, y el sonido de sus huesos crujientes al moverse llenó el aire. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y luego al otro, castañeando los dientes de manera terrible, y su sonrisa retorcida se extendía de oreja a oreja. Sin pensarlo, dejamos caer nuestras linternas y corrimos, pero ella nos siguió con una velocidad sobrenatural. Escuché sus huesos crujir y chocar mientras avanzaba, y su risa era un eco desgarrador en la noche. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque lo hacían. En lo único que podíamos pensar era en llegar al pueblo. Ahí seguramente nos podrían ayudar. Nuestro miedo se volvió más tangible a medida que la noche avanzaba y nos adentrábamos aún más en el bosque. Los árboles parecían susurrar amenazas y las sombras se alargaban de manera inquietante. Luis y yo nos mirábamos, conscientes de que estábamos atrapados en una pesadilla sin fin. Desesperados por encontrar una salida, continuamos caminando, ignorando la fatiga que comenzaba a afectarnos. Las horas pasaron en un borrón de temor y confusión. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado una pista para regresar al pueblo, nos encontrábamos en un lugar desconocido. En medio de nuestra loca carrera, llegamos a una pequeña cabaña en el bosque. Desesperados, nos refugiamos en su interior y cerramos la puerta con fuerza. Nuestros corazones latían desbocados mientras intentábamos recuperar el aliento. Las tablas estaban carcomidas por el tiempo, y las ventanas estaban rotas y cubiertas de maleza. Parecía abandonada, pero no teníamos otra opción que buscar refugio allí. El interior estaba tan deteriorado como el exterior. Estaba a punto de darme un ataque de asma, y Luis se veía pálido ante esa posibilidad. Telarañas colgaban de las vigas del techo, y el aire estaba cargado de un olor rancio y húmedo. Buscamos un rincón donde sentarnos, agotados y asustados. Habíamos perdido toda noción del tiempo, y la oscuridad fuera de la cabaña era opresiva. Mientras intentábamos recuperar nuestras fuerzas, escuchamos ruidos provenientes de fuera que me obligaron a recomponerme. Eran susurros suaves, como voces en un idioma que no podíamos entender. Nos asomamos por las ventanas rotas y para nuestra horrorizada sorpresa, vimos a la mujer, descarnada, acechando cerca de la cabaña. Era una visión aterradora. Sus huesos desnudos brillaban en la penumbra, y sus ojos oscuros parecían perforar el alma. Estaba parada en el camino, susurrando palabras incomprensibles, mientras miraba fijamente hacia la cabaña. Teníamos miedo de hacer un solo ruido. La mujer descarnada continuó hablando, y gradualmente comenzamos a entender algunas palabras en su extraño lenguaje. «Quiero piel», murmuraba una y otra vez. Parecía como si estuviera rogando o suplicando por algo, pero su voz era tan inquietante que nos dejó helados. Después de unos minutos, parecía que había dejado de buscarnos. Escuchó otro sonido en la distancia. No tenemos idea de lo que fue, y dejó de prestarnos atención. Afuera,
La risa de la mujer descarnada se desvaneció en la distancia. Parecía que nos había pasado de largo sin darse cuenta de que estábamos a unos centímetros de distancia en esa cabaña destrozada. De hecho, nosotros mismos la habíamos ignorado en el camino de ida al fondo del bosque. Estaba cubierta de hojas caídas y musgo, de forma que solamente los ojos de águila de Luis pudieron distinguirla. Creo que de haber estado yo sola, no habría visto nada. Llevaba los lentes empañados por mi sudor y mi aliento caliente por haber corrido tanto. Pasamos la noche en esa cabaña, temblando de miedo y susurrando sobre lo que habíamos visto. Sabíamos que habíamos desafiado una maldición antigua y que la mujer descarnada era real. Nuestra búsqueda de emociones había resultado en un horror que nunca olvidaríamos. Incluso, Luis arrojó el cigarro fuera de la cabaña y juró que nunca más iba a volver a consumir ninguna sustancia. Estaba temblando tanto como yo, incluso más porque comentaba la regañada que le iba a meter mi madre por habernos ido al bosque. Al amanecer, reunimos el coraje para salir de la cabaña y hacer nuestro camino de regreso al pueblo. El canto de los pájaros nos tranquilizó un poco. Sabíamos que si ellos estaban haciendo sus actividades cotidianas, seguramente todo estaría bien. El bosque estaba en paz, pero sabíamos que la mujer descarnada seguía acechando en algún lugar de sus profundidades. Con la luz del día como guía, logramos orientarnos y finalmente encontramos el camino de vuelta. Regresamos al pueblo, donde nuestras familias nos esperaban con angustia y alivio. Les contamos nuestra aterradora experiencia, pero sabíamos que nadie creería completamente nuestra historia. La mujer descarnada era una criatura de pesadilla, una entidad que no debería existir en este mundo. Desde entonces, el bosque y la leyenda de la mujer descarnada han sido evitados por todos en el pueblo de nueva cuenta. Sabíamos que habíamos escapado de una experiencia que pocos sobrevivirían para contar, y nuestra amistad con Luis y yo se fortaleció por el horror compartido. Es cierto que nuestros padres nos castigaron de forma muy severa, pero créanme que lo agradecimos. Estábamos de lo más contentos de seguir con vida y lejos de ese maldito cerro y de las venganzas irresponsables dejadas por personas egoístas, que solamente podían pensar en lo que ellos querían y en obtenerlo a como diera lugar, sin tomar en cuenta a quienes lastimaban. Aunque la pesadilla de aquella noche aún persiste en nuestras mentes, hemos aprendido a vivir con el conocimiento de que, en lo más profundo del bosque, una entidad sin piel ni carne nos acecha, esperando encontrar algo que le devuelva lo que perdió hace mucho tiempo. Y aunque regresamos al mundo real, siempre nos persigue la sensación de que algo oscuro y hambriento aún aguarda en las sombras del bosque, listo para reclamar lo que ansía. A pesar de que escapamos con vida, la imagen de la mujer descarnada y su risa desgarradora seguirán atormentándome en mis pesadillas. La lección aprendida esa noche es que a veces las leyendas de terror pueden esconder verdades aterradoras, y la curiosidad puede llevar a consecuencias mortales. Desde entonces, nunca he vuelto a adentrarme en el oscuro bosque de aquel pueblo, y aconsejo a cualquiera que escuche la historia de la mujer descarnada que se lo tome muy en serio y nunca se atreva a tentar al destino en busca de respuestas.